Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Dios, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo. Amado Dios, una vez más venimos delante de su presencia. Le venimos pidiendo una vez más que sea usted quien ministre nuestra vida, Dios. Que su Espíritu Santo tome el control desde ya de cada uno de nosotros, que sea Él que nos edifique, que nos enseñe en esta hermosa mañana, que nos ayude a poder retener esta enseñanza que hoy trae para cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, denos de su sabiduría, entendimiento que necesitamos para poder discernir ese mensaje que hoy trae cada uno de nosotros. Por ello le pedimos que tome el control de principio a fin, que sea yo un instrumento, bendito Dios, no un obstáculo, Padre Santo. Por ello le suplico en esta hermosa mañana que sea usted tomando el control de nuestra vida y nuestros corazones. Háblanos, bendito Dios, y ayúdanos a poder obedecerla también. Por ello también le suplico por estas peticiones que mis hermanos han traído a este lugar, Señor. Usted conoce cada una de las peticiones que aquí están, en cada una de estas peticiones que mis hermanos han traído. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo he pedido, bendito Padre. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, hermanos, conocido así como Juan el Bautista, porque él era quien bautizaba en el Jordán a aquellas personas que recibían la palabra de Dios y quienes se arrepentían y confesaban sus pecados. Juan el Bautista, quien su padre era Zacarías, su madre era Elizabeth, quien era pariente de María, madre de Jesús. Él, hermano, fue elegido por Dios para poder predicar el arrepentimiento, para poder, como dice la palabra de Dios, preparar el camino. ¿Sí? Él predicaba el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, no solo es para aquella persona que no ha recibido a Jesús, o aquella persona que aún no conoce de la palabra de Dios, sino que el arrepentimiento, hermano, también es para todos nosotros, porque usted y yo también pecamos. Los que hemos recibido a Cristo Jesús también pecamos. Por ello también es necesario que nos arrepintamos y que le pidamos perdón a Dios. Pero el arrepentimiento, hermano, no debe ser un arrepentimiento superficial, sino que también debe ser un arrepentimiento interno que nace en nuestros corazones y que debe reflejarse en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. ¿Sí? Por ello, hermanos, aquí en esta cita que hemos leído, aquí se nos da una orden específica. Y la orden es que debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a dar esos frutos, hermanos? Porque muchas personas vienen acá a la iglesia, se arrepienten, confiesan sus pecados, pero muchos hermanos viven la misma vida que llevan.
entonces ahí no hay arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios nos dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 1 al 4 nos dice, hermanos, en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Como le decía, hermano, Juan el Bautista fue elegido por Dios para preparar el camino del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque era necesario que el Mesías viniera, y él fue el encargado de preparar ese camino para que todas aquellas personas que esperaban la venida del Mesías, ellos se arrepintieran de sus pecados y pudieran recibir y conocer a Jesucristo. Esa era la misión de Juan el Bautista. Porque recordemos, hermanos, de que Jesús, cuando vino a este mundo, él vino con un motivo, vino con una misión, y él venía a buscar todo aquello que se había perdido. ¿Y qué se había perdido, hermano? Aquello que se perdió allá en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos desobedecieron a la palabra de Dios. Ahí, hermanos, el ser humano se perdió. ¿Por qué? Porque conoció la muerte, porque desobedeció a Dios. Porque Dios había dado una orden y le dijo, cuando los puso en el jardín del Edén, le dijo: de todo árbol pueden comer, pero el árbol de la ciencia, del bien y el mal, de este no pueden comer. Pero ellos comieron. La serpiente, hermanos, se engañó a la mujer y comió del fruto que no debía de comer y le dio a Adán. Por ello, hermanos, cuando Jehová Dios llegó ahí al jardín del Edén y les habló y les dijo: ¿dónde estás tú? Y respondieron y le dijeron: cuando escuché tu voz, y le dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Entonces, hermanos, le dijo: me escondí porque estaba desnudo. Y Jehová Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dijo. Sí, le dijo, porque Eva me dio de comer, le dijo. Entonces, hermanos, es ahí, hermanos, donde ellos conocieron que estaban desnudos, y ahí ellos desobedecieron a la palabra de Dios, y por ende ahí ellos conocieron la muerte. Porque el dictamen final que ahí se les da en el capítulo 3 de Génesis, hermanos, les dice que del polvo él había nacido y al polvo volverá. Eso quiere decir que él iba a morir, porque principalmente el ser humano había sido creado para vivir eternamente, pero por su desobediencia, por el pecado que ahí cometió, conoció la muerte y se perdió. Entonces, hermanos, llegamos a este punto en el Nuevo Testamento donde viene el profeta Juan el Bautista preparando el camino para la venida del Mesías. Es ahí, hermanos, donde él decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento, hermanos, ¿qué significa eso que decía Juan el Bautista? Que el reino de los cielos se había acercado, hermanos. Significaba que Cristo Jesús había venido a la tierra. Él venía a buscar lo que se había perdido allá. Él venía a dar salvación a este mundo. Él venía a dar salvación a toda aquella persona que le recibiera y que creyera en él. Por eso significaba, hermanos, de que Juan el Bautista dijera: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es necesario, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados para poder creer y recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Por ello, hermanos, esta fue la misión de Juan el Bautista. Pero es necesario que nos arrepintamos, hermano. El arrepentimiento tiene que ser, hermano, un arrepentimiento total. Como le digo, no debe ser un arrepentimiento superficial, sino que tiene que nacer en nuestro interior y darse a conocer en nuestro exterior. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque solo así conocemos que hay un arrepentimiento genuino. Así es. En Lucas, en el capítulo 15, versículo 17 al 18, tenemos un ejemplo de arrepentimiento, hermanos. Hablando del hijo pródigo, dice: y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Aquí en este momento, hermanos, si leemos todo el capítulo 15, ahí nos damos cuenta de que este joven pidió su heredad. Y cuando se le dio, se fue muy lejos a otra provincia y se lo malgastó. Y cuando se lo terminó todo, hermanos, llegó a no tener nada más. Y a querer desear la comida de los cerdos. Entonces ahí él cayó en sí, dice la palabra de Dios. Volviendo en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí no tengo nada? Entonces, hermano, ahí surgió un arrepentimiento de esta persona y de querer volver a los brazos de su padre. Entonces, hermano, por ello Juan el Bautista predicaba arrepentidos, porque es necesario que usted y yo nos arrepentamos de lo malo que hemos hecho para poder recibir la salvación que Jesús nos ofrece. Por lo tanto, hermano, es muy necesario que constantemente nos arrepentamos. En Mateo, en el capítulo 26, versículo 27, nos dice, hermanos, ahí hay otro ejemplo de arrepentimiento. Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús. Y le dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Sabemos que Pedro, hermano, le había dicho antes a Jesús que si era necesario seguirle hasta la muerte, él lo haría. Y ahí es donde Jesús le dice que antes que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Entonces, hermanos, cuando Pedro escuchó que el gallo cantó, hermanos, se arrepintió. Y dice que lloró amargamente. Muchas veces, hermanos, el arrepentimiento se manifiesta de esa forma. Cuando de verdad, hermanos, nos arrepentimos, usted y yo lloramos, nos quebrantamos. ¿Por qué? Porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Entonces, hermanos, muchas veces lo vamos a manifestar de esa forma. Y eso quiere decir, hermanos, que de verdad hay un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Y así debe de ser, hermanos, porque si no hay un arrepentimiento genuino, entonces usted y yo no vamos a dar ningún cambio. Vamos a seguir haciendo lo malo que veníamos haciendo. Por lo tanto, esto es lo que decía Juan, y les decía a la multitud: arrepentidos, pero un arrepentimiento genuino, para que no volvieran a hacer lo mismo que antes. Versículos 5 al 9, vamos a leer del capítulo 3 de Mateo. Dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, aún de estas piedras. Y yo también, hasta el 9 digo, perdón. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, los frutos dignos de arrepentimiento, tiene que haber una evidencia cuando verdaderamente nosotros nos arrepentimos. Sí, tiene que haber una evidencia. ¿Por qué decía Juan a aquellas personas que se acercaban? Les decía en el versículo 7: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Juan conocía a estas personas, a los fariseos y a los saduceos, sabía muy bien quién eran ellos. Sabía, hermano, Juan sabía que estos fariseos y saduceos ellos pertenecían a las sectas, hermanos, a las sectas que existían en ese tiempo de Jesucristo. Ellos, hermanos, honraban a Moisés y a la ley de Moisés. Ellos, en ese tiempo, como todavía no se había dado a conocer a Jesucristo, pero más adelante, cuando Jesucristo es manifestado, ellos no creyeron en él, sino que ellos se mantenían creyendo en la ley de Moisés y hacían lo que Moisés hacía. Entonces, él veía que ellos se acercaban y se bautizaban, pero él tenía en su mente que verdaderamente ellos no se bautizaban porque verdaderamente se habían arrepentido, sino que era un arrepentimiento superficial lo que ellos tenían. Por eso es lo que Juan les exige, les dice: hacer pues
frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. En la Biblia nos da un ejemplo muy bonito, hermanos, de arrepentimiento. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, en Jonás, en el capítulo 3, versículo 5 al 10. Ahí, hermanos, vemos a una nación que se arrepiente totalmente. Vamos a leer Jonás 3, 5 al 10. Y nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre el ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no les hizo. Aquí, hermanos, vemos un claro ejemplo de arrepentimiento. ¿Sí? Sabemos que, hermanos, que Dios había establecido un dictamen de destrucción para esta nación de Nínive. Pero Jonás, el profeta Jonás, fue encargado de llevar esa palabra de Dios de salvación. Que si ellos se arrepentían, hermanos, ellos no iban a ser destruidos. Y aquí, como vemos, hermanos, el resultado fue bueno, porque ellos creyeron en la palabra de Jonás y se arrepintieron de su mal camino y se volvieron a Dios. Y lo que hicieron aquí, hermanos, esa es la evidencia de su arrepentimiento genuino. Es necesario, hermanos, de que usted y yo demos esa evidencia, porque esa evidencia, hermanos, esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber una evidencia para que usted y yo demostremos que verdaderamente nos hemos arrepentido. ¿Qué hizo la nación de Nínive, hermanos? Aquí dice que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey que todos los hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna. Hicieron un ayuno. Se vistieron de cilicio. Ya sabemos, hermanos, que el cilicio es una vestidura como eso, una tela que utilizan para embolsarle el maíz, ¿sí? En los sacos. Se lo pusieron, hermanos, todos se vistieron ayunaron y tuvieron una comunión con Dios, ¿sí? Eso, hermanos, fue una evidencia que verdaderamente ellos se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho. Y viendo eso en el capítulo 2, y viendo Dios eso, que él se arrepintió del mal que le debía de hacer, y no lo hizo. Por lo tanto, hermanos, si usted y yo verdaderamente hacemos esos frutos dignos de arrepentimiento, Dios, hermanos, nos salvará, ¿sí? Nos dará una vida eterna. Por eso es necesario que usted y yo nos arrepintamos, hermanos, constantemente del mal que hacemos. Sí, Señor. ¿Sí? Porque sí somos cristianos, hemos recibido a Cristo Jesús en nuestras vidas. Es cierto que llevamos una vida nueva, pero aún así la palabra de Dios dice que nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. Por lo tanto, es necesario para nosotros seguirnos arrepintiéndonos y arrepintiéndonos verdaderamente. Vamos a leer, hermanos, los últimos versículos, que son los versículos 10 al 12. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, en la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, hermanos, como le decía al principio,
tenemos una orden que cumplir y está muy claro. Y la orden es que demos frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cómo nosotros podemos dar esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué tenemos de hacer? Ya le digo que tenemos que dar esa evidencia para que verdaderamente nuestro arrepentimiento se vea. Por ejemplo, hermanos, el bautismo en agua, todas las personas que Juan bautizaba, ellos se bautizaban porque se habían arrepentido y confesaban sus pecados. Esa es una clara evidencia, hermanos, de que la persona se ha arrepentido, el bautismo en agua. Porque sabemos, hermanos, que ese es el significado del bautismo, que la persona se ha arrepentido de la vida que traía antes. Una vez bautizándose, él llevará una nueva vida, ¿sí? Cuando la persona es sumergida en el agua, ahí está significándose, hermano, de que el viejo hombre está muriendo y al salir del agua una nueva persona saldrá. Una nueva persona que va a vivir para Cristo. Una nueva persona que va a vivir para Dios, ¿sí? Una nueva persona que ha decidido dejar el pecado en el que vivía para vivir para Dios, ¿sí? Y esa es una clara evidencia, hermanos, el bautismo en agua. Por ello, todos nosotros creo que nos hemos sido bautizados en él. Sí, una clara evidencia. Y siempre se hace con personas que están ahí, hermanos, presentes. Porque lo ideal es, hermanos, de que nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados por Jesucristo, es que ya no pequemos más. Así como aquella mujer que fue encontrada, hermanos, en adulterio, ¿sí? Una vez que todos la acusaban, pero cuando Jesús le preguntó a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo, ninguno hay. Entonces le dijo, si no hay nadie que te acuse, yo tampoco te condeno. Pero ahí le dijo algo muy importante después de eso. Cuando le perdonó sus pecados, le dijo, vete, pero no peques más. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Cuando hemos sido redimidos, cuando somos perdonados por Dios, nuestros pecados son perdonados, hermanos, usted y yo ya no debemos de pecar más. Por lo tanto, hermanos, pero ¿cómo es que usted y yo, hermanos, debemos hacer esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué debemos de hacer? Y eso es lo que le preguntaban a Juan también. En Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14, le dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y respondiendo le dijo, que el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y al que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, dice, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentados con vuestro salario. Aquí, hermanos, vemos que muchas personas se hacían esa pregunta. O sea, ¿qué haremos nosotros para dar esos frutos dignos de arrepentimiento? Hoy nosotros también podemos preguntarle qué podemos hacer para reflejar esos frutos dignos de arrepentimiento. Y claro está aquí, lo que Juan les decía que tenían que hacer nuevas personas, tenían que hacer buenas obras. Por eso que le decía aquí, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y así también le iba diciendo a cada uno de ellos, hermano. Entonces, podemos decir que ser generoso, ser misericordioso, ser solidario, el amarnos unos a otros, hermanos, es lo que debemos de hacer. Porque esas son evidencias que verdaderamente demuestran nuestro arrepentimiento. Pablo también, hermanos, nos habla de eso específicamente. En Efesios, el capítulo 4, del versículo 22, lo vamos a leer, hermanos. Efesios capítulo 4, del 22 al 32. Porque es necesario, hermanos, de que demos esa evidencia de que verdaderamente nos hemos arrepentido. Efesios capítulo 4, 22 al 32 nos dice, hermano, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Oiga muy bien como dice aquí, por lo tanto, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo. O sea que aquella persona, hermanos, que habla mentira, que ya no diga mentira. ¿Sí? Eso es lo que demuestra una evidencia, hermanos. Porque somos miembros los unos de los otros, dice. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Ni deis lugar al diablo, dice. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí hay otra cosa, dice que el que hurta, que no hurte más. O sea, el que toma lo ajeno, que ya no lo haga más, sino que trabaje para que él reciba con dignidad y que pueda ayudar a las demás personas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Óigalo bien, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Muchas veces en nuestra vida pasada, hermanos, decíamos malas palabras, ¿sí? Ahora, siendo cristianos, ya no deben de salir esas palabras de nuestra boca. Y esa es una evidencia, hermanos, que podemos dar. Pero muchas veces, hermanos, se nos olvida que somos cristianos y se nos salen ese tipo de palabras. Pero la palabra de Dios dice que ya no salga de ese tipo de palabras de nuestra boca. Versículo 30, y dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oigan bien, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Es cuando usted y yo, hermanos, sentimos aquel deseo que decimos que esto no lo tengo que hacer. Pero cuando lo hacemos, hermanos, ahí, hermanos, vamos en contra del Espíritu. Entonces, todas aquellas malas acciones que las hacemos a conciencia, que el Espíritu de Dios nos dice esto está mal y aún así lo hacemos, entonces eso es contratristeis el Espíritu. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ahí dice en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Óigalo bien, hermano. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Como cristianos no debemos de vivir amargados. Sabemos que pasamos muchas circunstancias malas, pero eso no nos tiene que quitar la paz, la tranquilidad. Porque si creemos en un Dios poderoso, vivo, nosotros vamos a tener tranquilidad. Parece difícil, sí, parece difícil, pero debería de ser así, hermanos. Si verdaderamente confiamos en Dios, entonces vamos a sentir paz y tranquilidad. No debemos de ser amargados. Dice que enojo, ira y gritería, todo eso ya no debe de existir. El enojo, la gritería, hermanos, ¿qué pasa en nuestros hogares? Seguimos gritando en nuestros hogares. Seguimos gritándole a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Hermanos, todo eso debe desaparecer, porque nuevas personas somos ahora. Hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido perdonados y debemos de demostrar que somos nuevas personas. Por ello, gritería, ira y enojo, todo eso debe de desaparecer. Maledicencia y toda malicia. Cuando dice aquí malicia, no se refiere a la joven aquella que se maquilla o que se pinta los labios. No es ese tipo de malicia. Aquí en este caso malicia, hermanos, se refiere a toda aquella acción que se hace con mala intención. Así es. Esa es malicia. Todas las acciones que lo hacemos a conciencia y que va a hacer un efecto mal en otra persona. Esa es malicia. Por ello, hermanos, todo eso tiene que desaparecer. Y ahí es donde viene la pregunta, hermanos, verdaderamente se estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Todavía sentimos odio por el hermano. Todavía seguimos gritando en nuestros hogares. Todavía siguen saliendo malas palabras de nuestra boca. Hermanos, todo eso debemos de preguntarnos, ¿verdaderamente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? Hermanos, si somos cristianos, somos hijos de Dios, somos nuevas personas. En Corintios nos dice el apóstol Pablo que todo aquel que está en Cristo, nueva persona es.
¿Sí? Todas las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Parafraseando, no exactamente lo dice así. Pero así es, hermanos, si verdaderamente hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones y nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, entonces debemos de ser nuevas personas, personas que tienen un comportamiento diferente a la del mundo. Amén. Así ¿Sí? es. Gloria a Dios. Una persona que debemos de ser la diferencia en el mundo. La misma palabra de Dios dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Aleluya. Lo que hace diferente al mundo, eso somos usted y yo. Por lo tanto, debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo que nos dice la palabra de Dios aquí por medio del apóstol Pablo. ¿Sí? Antes de ser benignos unos con otros, dice misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Sí? Perdonados unos con otros, hermanos. Muchas veces cuando un hermano se equivoca, dice algo malo, hermano, no lo perdonamos. Cuando recibimos una ofensa de parte de esa persona, no le perdonamos, no lo soportamos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia ahí? Muchas veces nos ofende, nos dice algo que no nos gusta, hermanos. ¿Qué sentimos en nuestro corazón? Sentimos un deseo de pegarle, hermano. Eso no debe ser así, sino que dice, soportándonos uno con otro. ¿Y qué es soportar, hermano? Es amarlo y perdonarlo. ¿Sí? Eso es. Por lo tanto, hermanos, todos tenemos errores, todos cometemos errores, no somos perfectos. Por eso que la palabra de Dios nos dice que nos soportemos uno con otro. ¿Sí? Debemos ser misericordiosos entre hermanos, como somos. Por lo tanto, hermanos, esos son los frutos dignos de arrepentimiento que la palabra de Dios nos dice. Y esos son los frutos que el mismo profeta Juan Bautista les decía a los fariseos. ¿Sí? Que tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, evidencias claras que verdaderamente ahora somos nuevas personas. Por ello, hermanos, ahora queda la reflexión que usted y yo, que pensemos si verdaderamente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero si no lo estamos dando, hermanos, esforcémonos, doblemos rodillas, porque solos no podemos. Pidámosle la fortaleza a Dios, pidamos la dirección a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar a que seamos nuevas personas. Porque alejados de Él, como dice la palabra, nada podemos hacer. Lo que tenemos que estar siempre cerca de Él para poder ser las personas que Él quiera que nosotros seamos. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios por esta palabra que hoy nos